En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio de bolsa en Radio Intereconomía, 28 minutos. Llegamos a las 10 de la mañana con ustedes. Están invitados a participar y con Samuel Plaza, que es analista de mercados. Samuel, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Hola Susana, muy buenos días. Encantado de estar contigo. Samuel, la próxima resistencia del IBEX 35, ¿dónde la ves? Los 14.000, te digo exactamente, sí. 14.325 puntos. Ahí es donde tenemos la resistencia más inmediata del IBEX 35 en este momento, que son niveles que alcanzamos hace relativamente poco, en el mes de junio, y con toda la idea yo creo que de romper, ¿no?, de esa zona de los 14.325 y quizás en el corto plazo ver los 14.500, ¿no?, si sigue evolucionando todo como hasta este momento. Así que bueno, yo lo veo bastante bien y bastante probable. Uh-huh. Y en el Eurostock 50, ¿dónde ves los próximos niveles? ¿Esto está en subida libre? Uh-huh. Bueno, no, el Eurostock todavía no está en subida libre porque, bueno, tenemos niveles de resistencia anteriores en zona de los 5.466, tenemos también una resistencia incluso anterior en la zona de los 5.577 puntos y, bueno, todavía le queda, yo creo que recorrido para intentar batir esas resistencias más importantes. Y es cierto que el tono es bastante positivo, aunque en las últimas jornadas, pues bueno, hemos visto más bien una consolidación, una lateralización, pero bueno, también parece que la sesión de ayer cogió bastante fuerza, los resultados empresariales están favoreciendo, yo creo que esa posibilidad, ¿no?, de romper esa resistencia inmediata que tenemos en esos 5.466 puntos y volver otra vez a niveles de los 5.570, 5.580 puntos. Veremos a ver si consigue batir también esas cotas. Oye, vemos que el mejor del mercado es Bankinter con una subida del 5,65%. ¿Cómo lees en los gráficos una subida tan vertical en tan poquito tiempo? Bueno, al final lo que hemos observado en el caso de Bankinter, ¿no?, en las últimas semanas es una zona de consolidación, ¿no? Hizo un buen soporte en una anterior resistencia que fueron de máximos históricos, es en torno de los 10,83 y ha roto lo que definimos nosotros o a nivel técnico como una pauta plana, ¿no? Es una parada, es una consolidación de los precios y con la presentación de resultados y esta ruptura por encima de los 11,83, que era su último máximo registrado, cotizando ahora mismo a 12,23, pues lo que implica es pues precisamente una ruptura con un fuerte volumen alcista de esa zona de consolidación, ¿no? Esto lo que nos indica es que la continuación alcista se sigue manteniendo. Si estamos dentro del valor, pues nos sirve como referencia para ir, pues bueno, quizás empezando pues a hacer pequeñas liquidaciones del valor, incluso a subir niveles de stop de beneficios, ¿no?, al último mínimo de los 10,83. Pero bueno, en principio, si no estamos dentro del valor, yo creo que es mejor tomarlo con calma, esperar, vamos a ver si hay algún tipo de corrección. Si estamos dentro de él, pues nada, total tranquilidad y disfrutar de esta enorme subida, ¿no?, que se está produciendo. Voy a ir con los oyentes 609 22 47 16, teléfono para que manden sus mensajes de texto o sus mensajes de voz. Tesla y también Alphabet han sido la cara y la cruz de los resultados en Estados Unidos esta noche. 2 de los 7 magníficos. ¿Cómo los ves en bolsa? Bueno, Tesla mal, porque su presentación de resultados yo creo que ha sido bastante mala. Ha recortado beneficios casi, creo que han publicado un 16%, las estimaciones estaban cerca del 20%. El negocio de momento pues no va nada bien. Obviamente todos sabemos, ¿no?, que pues esa aventura de Elon Musk en el gobierno de Estados Unidos, todas las polémicas que están rodeando a Elon Musk no han beneficiado a la compañía y por tanto yo creo que a día de hoy es un valor que va a registrar mucha volatilidad y demás. Y además me pareció bastante sorprendente que en la presentación de resultados nos sigan intentando vender, ¿no?, la historia del robotaxi y demás como un futurible, ¿no?, para intentar, digamos,
amortiguar, ¿no?, las posibles caídas que podamos ver en el título, ¿no? Por tanto, nos siguen vendiendo presentación tras presentación ese futurible, ¿no? Y a nivel de precios, pues bueno, seguimos cotizando entre el entorno de los 368 y los $271. Sigue manteniendo ese rango lateralizado y, por tanto, pues ahí poca cosa se puede hacer. Veremos a ver en la apertura de la sesión de hoy. Todavía no tengo precios de preapertura, pero bueno, yo creo que no tendrá un tono positivo en la sesión de hoy. Y sin embargo, todo lo contrario, ¿no?, para el caso de Google, que ha tenido una presentación de resultados extraordinaria, por fin parece ser, ¿no?, que la inteligencia artificial o la aplicación de la inteligencia artificial dentro de la compañía está empezando a monetizarse y está empezando a dar beneficios. Ha superado todas las expectativas e incluso creen que este año va a ser incluso más positivo de lo que esperaban, ¿no? Por tanto, yo creo que Google hoy va a registrar una sesión muy muy positiva. Si no se está dentro del título, yo creo que ya es tarde, porque ya estamos cerca de máximos históricos también. Por tanto, quizás es un poquito tarde para subirse a la compañía, al menos en el corto plazo, si lo que buscamos es pues intentar alcanzar esos, como te decía, ¿no?, esos máximos históricos. Pero bueno, era una de las compañías o de las 7 magníficas que mayor retraso tenía en alcanzar esos nuevos máximos históricos, y parece que con este golpe encima de la mesa, sobre todo con esos buenos resultados, pues parece ser que va a tener un buen rendimiento en la sesión de hoy y se va a aproximar hacia esos máximos históricos que están situados en los $206. Voy a ir con los oyentes 915331851 y también las consultas que ya me están entrando a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Pero antes, tenemos datos importantes en Europa. PMIs, la actividad económica del sector privado en Alemania crece de manera marginal en julio por segundo mes consecutivo. La manufactura sigue frágil y los servicios, Eva Villanueva, crecen. Pues sí, es la fotografía que en clave de números hay que señalar que el PMI, si se escribe por encima de 50, hablamos de crecimiento económico, si es por debajo hablamos de contracción. Pues bien, el PMI compuesto, que suma actividad industrial y de servicios, se sitúa en 50,3, es mínimo de 2 meses, con un sector servicios que alcanza máximo de 4 meses en 50,1. Importante, la demanda subyacente continúa mostrando una recuperación constante y las empresas de servicios registran el primer aumento de nuevos negocios en casi un año. Las expectativas, que es una de las cosas que más se miden de cara a lo que puede generarse en el tejido empresarial a vistas hacia adelante, repuntan hasta su nivel más alto desde mayo de 2024, pero el empleo registra un ligero descenso. Importante el análisis del Banco de Hamburgo, que acompaña ese gráfico de cómo el PMI compuesto evoluciona de manera similar con el PIB, y dice que la situación económica del sector manufacturero sigue siendo frágil, pero el hecho de que la producción haya crecido durante 5 meses consecutivos es alentador. Así ven crecientes indicios de recuperación en ese sector industrial. El sector servicios, dice, ya no supone un lastre para la economía alemana, sino que ha vuelto a crecer, aunque a un ritmo que en el mejor de los casos puede describirse como marginal. También tenemos, por cierto, el dato de Francia, donde, ojo, la economía francesa continúa en debilidad absoluta en medio de la caída de la confianza, mientras que en Alemania mejora. El PMI compuesto 49,6 y es el máximo de 11 meses. En servicios 49,7, también en máximos de casi un año, y constatando esa debilidad de la economía alemana. Es lo que está pasando, se lo estamos contando, datos sobre la mesa y también consultorio en marcha con llamadas de oyentes. Empiezo ya con nota de audio. Hola, muy buenas. Tengo Solarias compradas 11, era para saber dónde está la próxima resistencia y una vez rota, ¿a dónde podría llevar al valor? Vale, gracias. Solaria, a 11. Bueno, pues nada, en el caso de Solaria, como bien comenta, ¿no?, acaba de romper una resistencia cercana a la zona de los 10,65. Si la tiene comprada a 11, pues bueno, yo creo que el objetivo
siguiente nivel objetivo que tenemos marcado de medio plazo sería la zona de los 12,65. De momento mantiene un buen comportamiento, aunque sí es cierto que las últimas grandes subidas que ha generado desde prácticamente la zona de los 6 hasta los 11, de una forma muy rápida, pueden generar alguna corrección puntual. Pero bueno, parece que está ya en una senda de recuperación, ha roto las estructuras bajistas y, por tanto, para mí la siguiente nivel de resistencia a batir sería esa zona de los 12,60. Uh-huh. Muy bien, voy con José, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Una consulta. ¿Cree el analista que es un buen momento para entrar ahora en el sector de armamento europeo, como pueda ser Indra, Airbus o Rheinmetall? Si es así, me puede aconsejar una de ellas. Muchas gracias. Gracias. A ver, esto lo llevo comentando desde hace bastante tiempo, de acuerdo a una comparativa que lanzamos desde, pues yo creo que hace varios meses, comparando precisamente las valoraciones que estábamos viendo en el sector de defensa europeo frente al sector de defensa norteamericano. Bajo nuestro punto de vista, de momento, a no ser que sea un tipo de trading de muy corto plazo, tomar posiciones alcistas en compañías como Leonardo, por ejemplo, ¿no? o como Indra, pues las veo un poquito... honestamente las veo un poquito complicadas, ¿no? Porque estamos en niveles de sobrecompra y en niveles, digamos, de valoraciones muy altos, ¿no? Debido a la coyuntura que estamos viendo. A nivel de trading de corto plazo, ¿se pueden hacer cosas? Pues sí, siempre que se vayan superando niveles de resistencia importantes o se vayan generando estructuras alcistas, pues se pueden tomar posiciones al alza. Pero yo me centraría más en estos momentos en el mercado, digamos, norteamericano, ¿no? Un Lockheed Martin, por ejemplo, un General Dynamics, por ejemplo, que presentó resultados, de hecho, la sesión de ayer creo que fue, y bueno, pues está a punto de romper su máximo histórico y todavía tiene muy buen desarrollo alcista. Por ejemplo, un L3 Harris, también fabricante de tanques estadounidense, también ha tenido muy buen comportamiento últimamente, y lo que estamos observando, como te digo, es esa gran divergencia, ¿no? El desarrollo de la cotización de las compañías norteamericanas todavía no ha explotado frente a las compañías europeas. Por tanto, yo creo que todavía es tarde, bueno, que estamos en un momento o es tarde para incorporarse a las compañías europeas, y buscaría más en Estados Unidos. Uh-huh. Muy bien, voy con Pepa, buenos días. Hola, buenos días, gracias por el programa. Mira, pues yo también quería decirle al analista en cuál ahora mismo ves el momento para entrar. Vale, yo entiendo que hay que potenciar lo americano y que lo americano en teoría es lo que tiene también mucho recorrido, pero si no potenciamos nosotros también lo español y lo europeo, pues nunca llegará el momento. Entonces, me gustaría más invertir en Europa, si a él le parece interesante. Muy bien. Y bueno, estoy en Leonardo y lo compré un poco alto, ahora ha bajado, y ¿qué me recomienda? Si quedarme a ver si sube o venderlo con alguna pérdida. Muy bien. Y luego también, ¿qué le parece entrar en Airbus? Vale. No, perdón, en Airbus no. ¿Cómo se llama esto? Mire, en Naturgy. Vale, y era Naturgy, Leonardo, y la primera me había dicho... Eso, ¿qué le parece que no sea americano? Leonardo. Vale. Leonardo, sí. Pues gracias, muy amable, Pepa. Un abrazo, gracias. Felices vacaciones, gracias. Leonardo, bueno, pues nada, obviamente, pues como bien dice, ¿no? Quizás ha podido entrar en un punto un poquito más alto de lo que se estimaba, ha tenido algunas correcciones, pero bueno, de momento yo creo que tranquilidad con Leonardo, porque la estructura que nos muestra el precio sigue siendo una estructura, digamos, alcista, ¿no? Seguimos viendo máximos y mínimos crecientes, y hasta que esta secuencia no se rompa, realmente la gran tendencia alcista que mantiene, pues no va a cambiar, ¿no? Yo me fijaría mucho en el nivel de los 44,11, ¿de acuerdo? Que es el último pequeño soporte que nos ha dejado de corto plazo, y bueno, controlaría, digamos, ese nivel. Si ya rompe por debajo de esa zona, posiblemente Leonardo podría caer hasta la zona de los 33,77. Y luego, pues bueno, en cuanto al comentario sobre Europa o Estados Unidos, porque invertir más en Europa o en Estados Unidos, yo no tengo
ninguna predilección, obviamente, por Estados Unidos o por Europa, ¿no? No es una cuestión, digamos, territorial, simplemente es una cuestión de los datos, ¿no? Al final, si comparamos la valoración de las compañías europeas en este momento de defensa frente a las compañías norteamericanas, existe una divergencia real, o sea, son datos, es lo que definimos como análisis cuantitativo, ¿no? Entonces, esa divergencia lo que nos hace pensar es que el potencial de revalorización de las acciones norteamericanas frente a las europeas pues va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque las compañías europeas ya han subido o ya han descontado toda esa gran inversión que se va a hacer en defensa. Obviamente yo no digo que no haya que apostar por las compañías europeas, ni muchísimo menos, pero bueno, obviamente si lo que buscamos es rentabilidad y lo que buscamos son oportunidades, bajo mi punto de vista personal, obviamente en mi opinión, creo que en Estados Unidos hay más oportunidades, pero eso obviamente no quita que no podamos hacerlo también en compañías europeas. Y luego en cuanto a Naturgy, pues bueno, sí es cierto que ha tenido una muy buena comportamiento en las últimas semanas. Tenemos una última zona de soporte en diario que nos ha dejado en torno de los 26,36 aproximadamente, y yo creo que esa es un poquito la zona de soporte que debemos vigilar. Y también nos ha dejado una zona de resistencia de muy corto plazo en la zona de los 27,76. Por tanto, vemos ahí un rango entre los 27,76, 27,75 y la zona de los 26,36, que es la zona que tenemos que vigilar. Aún así, estamos muy cerca también de niveles de resistencia, cercanos a los 28,40, 28,80, lo que nos hace pensar que, bueno, pues que le va a costar bastante trabajo ya alcanzar niveles por encima de esos 28 euros. Por tanto, yo ahora mismo no sería un valor que tuviera en cuenta en este momento. Y luego, por último, por darle un valor europeo, español incluso, que creo que sí puede tener un buen comportamiento en el medio largo plazo, nos vamos a una de las estrellas del IBEX 35, que es Inditex. Estamos viendo cómo en las últimas semanas ha tenido correcciones importantes, derivados un poco, ¿no?, pues a todo el asunto arancelario, y está mostrando niveles de soporte muy interesantes o rebotes interesantes en la zona de los 42,26. Además, según nuestros sistemas, se encuentra en un momento de sobreventa extrema, y cada vez que la compañía entra en esta zona suele haber revalorización. Por tanto, teniendo en cuenta que ahora mismo Inditex tiene un buen descuento, aproximadamente, pues eso, ¿no?, de un 24% desde los últimos máximos que mostró, podría ser un buen momento para empezar a tomar posiciones en el caso de Inditex. Y ahí tenemos, pues bueno, un valor español que yo creo que todos confiamos. Última llamada, Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Mira, quería preguntar por tres valores. Estoy en Citigroup con bastantes ganancias y pensaba comprar más acciones. ¿Me podía dar un par de resistencias y soportes? Y luego estoy en Santander con ganancias también, y como va a recomprar 10.000 millones, ¿le parece buen momento para comprar más acciones? Y por último, el Sabadell, con los 6.600 millones que va a repartir en dividendos en 3 años, aunque no salga la OPA del BBVA, ¿le parece bien comprar acciones ahora? Muchas gracias. Gracias. Rapidito, Samuel. El segundo malo que me ha dicho no lo recuerdo. Era no sé Sabadell si por la OPA. ¿Cómo crees que va a salir? Sabadell. Sí. Sabadell y Citi. Entonces, sí. Bien, bueno, en el caso de Citi, la verdad que, bueno, todo el sector bancario está muy, muy, muy fuerte, lo estamos viendo, ¿no?, con las presentaciones de resultados. Citi también ocurre exactamente lo mismo, está prácticamente en subida libre, ¿no?, descontando, pues bueno, todo el descuento que hubo en las grandes caídas que se produjeron, pero bueno, cotiza a 95, por tanto, pues bueno, en principio es subida libre. Habría que vigilar zona de los 83,15, 83,30, que son los niveles de soporte claves en este momento, ¿no? Puede haber alguna corrección, hay que tener cuidado porque la subida ha sido muy, muy vertical, y cuando las cosas suben demasiado rápido también suele producir alguna corrección, ¿no?, al menos para buscar esa estructura de throwback, como decía, la zona
zona de los 83, 84 dólares. Y luego, bueno, en el caso del Sabadell, sí, bueno, sí es cierto, ¿no?, que anuncia dividendos y demás, en el caso de que no salga la OPA, etcétera, etcétera. Es cierto que está rompiendo en gráficos semanales esas zonas de resistencia cercanas a los 2,82. En el gráfico semanal lo vemos bastante positivo, y en el gráfico diario, pues bueno, la estructura técnica es perfecta, ¿no? Tenemos ese throwback a la zona de los 2,82 y comienzo de impulso alcista. Veremos a ver si supera la zona de los 3. Por tanto, para mí la señal de compra estaría por ahí, por encima de los 3,06, que es el último máximo que nos marcó. Mira, uno de los oyentes, Mauricio, buenos días. ¿Podría analizar Costco a largo plazo? Gracias. Costco. Venga, sí. Vámonos a Costco. Y mira, perfecto. Luego hay otro que dice, Hugo, hola, acabo de abrir unos cortos en Banco Santander a 7,53. ¿Dónde pongo el stop por arriba? Vale, a 7... 53. Sí, 7,53. Vale, sí. Perfecto. Pues nada, nos vamos primero, si te parece, a Costco para medio largo plazo, ¿vale? La verdad es que seguimos viendo que la compañía está teniendo un comportamiento excelente, seguimos viendo máximos y mínimos crecientes. Para mí la zona clave de Costco, los niveles de soporte clave para Costco sería la zona de los $900, ¿vale? 880 dólares. Estamos hablando de gráficos semanales, por tanto digamos que son dos niveles de soporte críticos, es en torno de los 900, 880 dólares, mientras que mantenga esos niveles la tendencia sigue siendo totalmente alcista, y ahora mismo en gráfico semanal también está a punto de marcarnos una señal de sobreventa extrema, ¿no? Nos está indicando que está en un proceso de corrección cercano a esos 940 dólares, y en esos puntos podríamos incluso volver a incorporarnos o tomar una posición alcista si definitivamente pues la semana que viene pues vemos un movimiento un poquito más bajista, ¿no? Como decía, ¿no?, es en torno de los 920, 900 dólares podría ser una buena zona de incorporación, dado que nos está mostrando esa zona de sobreventa extrema. Y luego ya los objetivos para medio largo plazo tenemos como obviamente los máximos históricos por encima de los 1.078 dólares. A partir de ahí pues continuaríamos con subida libre. La clave, 900, 880 dólares. Y luego en el caso de, habíamos comentado... Banco Santander, que tenía abiertos cortos a 7,53, sí. Scalping, imagino, trading muy intradiario. Para mí la zona de stop, si tiene cortos, estaría en 7,58, 7,60. Vale. Mira, otra de las consultas a través de WhatsApp. ¿Podrían analizar Prysmian, el ticker P de Pamplona, R de Roma, Y de Yellow de Italia y Bayer? ¿Dónde pueden llegar? Y stop de beneficios, de ganancias. Julio López. Venga, pues vámonos. Prysmian y Bayer. Lo primero. Vale, Prysmian. Vamos a Prysmian, vale. Gráfico diario. Eso. Bueno, en principio la verdad que desarrolla una tendencia alcista muy positiva, prácticamente desde los 40 euros hasta los 65, 67 euros ha tenido una subida muy limpia, la verdad que prácticamente sin correcciones, y estamos cerca de niveles de los 70 euros. Seguramente su zona de resistencia más importante serán esos 70, 72 euros, ¿no?, que es donde tenemos los máximos anteriores. Si lo que buscas un stop digamos de salida, ahora mismo en el caso de Prysmian lo tendríamos en la zona de los 62,38, que es el último pequeño soporte o el último mínimo creciente dentro de la última secuencia al alza que está desarrollando. Por tanto, pues bueno, si busca un stop de beneficios ahora mismo o un nivel de soporte importante, la zona de los 62,38. Y en el caso de Bayer, pues bueno, para mí ahora mismo la zona de soporte o la zona de stop de beneficios más importante que estamos viendo sería la zona de los 25,40. Dentro de la secuencia alcista, si hacemos el seguimiento de máximos y mínimos crecientes, ese nivel ha sido importante, no solamente en los últimos movimientos que ha generado, sino que ya es una zona de resistencia y de soportes bastante antigua que incluso nos viene desde marzo de 2021.
24, ¿no? Por tanto, por debajo de la zona de los 25,40, la zona de los 25 euros, sería una buena zona para situar un stop de beneficios. Oye, ya la última, muy rapidito. César dice, bueno, quería preguntar a Samuel por cómo ve los títulos de Ópera. El ticker O de Oviedo, P de Pamplona, R de Roma y A de Alicante. La llevo desde octubre de 2024 a $19 y me aburre. ¿Cree que tiene potencial o vendo? A ver, hablamos del famoso explorador de Internet Opera. Entonces, pues bueno, el desarrollo no está siendo como se espera. La verdad que los últimos resultados empresariales tampoco han sido positivos. Es bastante aburrida, como bien dice. Y bueno, yo situaría quizás una zona de stop, una zona de salida, si pierde el nivel de los 17,20, la zona de los $17. Si rompe esa zona de soporte de forma muy clara, pues obviamente hay que salir del título porque estaríamos ya perdiendo un nivel clave que nos podría llevar de nuevo a zona de los $13. Por tanto, para mí, si busca una salida, serían esos $17. Muy bien. Pues Samuel Plaza, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuídate y felices vacaciones. Un abrazo. Igualmente, hasta la próxima. Hasta pronto. Adiós.